Porque nunca podrás comprar una casa. Tus abuelos compraron una casa con el equivalente a 3 años de salario. Tus padres, quizá necesitaron 4 o 5. Hoy, esa realidad prácticamente ha desaparecido. Para la mayoría de las personas, comprar una vivienda significa trabajar 10, 15 o incluso 30 años solo para pagar la entrada. Y no es exageración ni pesimismo, es simple matemática. Un estudio global analizó 95 de las ciudades más grandes del mundo y llegó a una conclusión inquietante. Ninguna de ellas es considerada asequible hoy. 0. En Hong Kong, necesitarías 14 años completos de ingresos, sin gastar un solo dólar, para comprar un apartamento promedio. En Sydney, 13 años. En Vancouver, 12. Incluso ciudades que antes se consideraban normales o accesibles, como Perth o Brisbane, hoy son más caras que Nueva York. Esto no es solo un problema inmobiliario, es un cambio estructural profundo. Cuando las viviendas dejan de ser lugares para vivir y pasan a tratarse principalmente como activos financieros, todo lo demás empieza a romperse. Las personas posponen tener hijos porque no tienen espacio. Profesionales rechazan mejores empleos porque mudarse se vuelve imposible. Generaciones enteras dejan de ahorrar porque la meta parece inalcanzable. El resultado es claro y brutal. Maestros, enfermeros, trabajadores de la construcción y del sector servicios ya no pueden vivir en las ciudades que mantienen funcionando. Hoy voy a mostrarte cómo llegamos hasta aquí, por qué este problema sigue empeorando y qué haría falta realmente para solucionarlo. Antes de entrar en los datos, un breve mensaje del patrocinador de hoy. ¿Alguna vez abriste un correo o un documento y te quedaste mirando la pantalla sin saber cómo empezar? Escribir guiones, correos, propuestas y mensajes es parte constante del trabajo moderno, y empezar suele ser lo más difícil. Por eso uso Grammarly. No es solo un corrector ortográfico, es un asistente de escritura con inteligencia artificial que te acompaña desde la primera frase hasta el ajuste final, con sugerencias que suenan naturales y auténticas. Yo uso su chat con IA para superar el bloqueo creativo y sus herramientas de humanización para que el texto sea más claro, cálido y natural. Incluso puedes usar Grammarly en el celular para mensajes de último momento. Si quieres escribir más rápido y con más confianza, puedes actualizar a Grammarly Pro usando mi enlace. Gracias a Grammarly por patrocinar este video. Ahora, veamos los datos. Cada año, la Universidad Chapman publica el Informe Internacional de Asequibilidad de la Vivienda, uno de los estudios más respetados sobre el costo de la vivienda en el mundo. Compara los precios de las casas con los ingresos familiares en 95 grandes ciudades, usando una métrica simple llamada el múltiplo mediano, el precio de una vivienda típica dividido por el ingreso familiar típico. En un mercado saludable, ese número ronda el 3, es decir, 3 años de ingresos bastan para comprar una casa. Así funcionó durante décadas, pero este año ocurrió algo sin precedentes. Por primera vez en toda la historia del informe, ninguna ciudad fue considerada asequible. La mayoría ahora se clasifica como seriamente o severamente inaccesible. Y en 12 ciudades, la situación es tan extrema que los investigadores crearon una nueva categoría, imposiblemente inaccesible. Hong Kong encabeza la lista con más de 14 veces el ingreso medio. Le siguen Sydney, San José, Vancouver y Los Ángeles. Si ampliamos la mirada, el patrón se repite en todas partes. En Australia, las viviendas cuestan alrededor de 10 veces el ingreso medio. En Canadá, Vancouver y Toronto llevan casi 2 décadas entre las ciudades menos accesibles del mundo. En el Reino Unido, Londres alcanzó 9 veces el ingreso, y el promedio nacional se ha duplicado desde los años 90. En Estados Unidos, la accesibilidad empeoró notablemente después de la pandemia, y hasta las ciudades más baratas apenas alcanzan lo que antes se consideraba normal. Hace 30 años, los salarios y los precios de la vivienda crecían juntos. Hoy están completamente desconectados. Los investigadores describen esto como una amenaza existencial para las familias de ingresos medios, y no hace falta ser experto para entender por qué. Entonces, ¿qué cambió? Hace 30 años, una casa era principalmente refugio,
una necesidad básica. Hoy es parte de una estrategia global de inversión. Y no es solo la vivienda. En las últimas décadas, casi todos los activos se dispararon en valor: acciones, tierras, bienes raíces e incluso arte. Esto ocurrió porque individuos ricos, corporaciones y grandes fondos de inversión controlan más dinero que nunca, y ese dinero necesita un lugar donde colocarse. Cuando los ricos ganan más, no compran más alimentos, compran activos. Los bienes raíces se convirtieron en el objetivo perfecto porque son esenciales, fáciles de poseer, se pueden alquilar y sirven como garantía financiera. Pero mientras la demanda explotaba, la oferta fue estrangulada silenciosamente. Lo que comenzó como la protección de áreas verdes y del carácter de los barrios terminó convirtiéndose en zonificaciones restrictivas, límites de altura, requisitos de estacionamiento y procesos de aprobación interminables. El resultado fue una construcción lenta, costos crecientes y una escasez artificial de suelo. Cuando se combinan una oferta restringida, una demanda ilimitada de inversores y dinero barato circulando por el sistema, los precios dejan de reflejar materiales y mano de obra, empiezan a reflejar escasez artificial. Al mismo tiempo, los salarios se estancaron. En Estados Unidos, el salario real medio creció apenas un 10% en los últimos 20 años, mientras que los precios de la vivienda se duplicaron, triplicaron y, en algunos casos, se cuadruplicaron. Antes, un solo ingreso compraba una casa y un segundo ingreso significaba algo mejor. Pero cuando todos tuvieron dos ingresos, los precios se ajustaron hacia arriba. En lugar de hacer la vivienda más accesible, los dobles ingresos hicieron que las mismas casas costaran más. A medida que los precios crecían más rápido que los salarios, la gente asumió más deuda. Los bancos siguieron prestando porque los precios en alza parecían seguros, y los préstamos más grandes permitieron ofertas más altas, empujando los precios aún más arriba. Se creó un ciclo de retroalimentación. Luego llegó la pandemia. El trabajo remoto cambió la demanda. Los costos de construcción se dispararon, las cadenas de suministro se rompieron y la inflación aumentó. Cuando las tasas de interés finalmente subieron, endeudarse se volvió más caro, pero los precios no cayeron. Millones de propietarios estaban atrapados en hipotecas con tasas ultrabajas y se negaron a vender. La oferta se congeló, la demanda se mantuvo y los precios siguieron altos. Los gobiernos intentaron ayudar con subsidios, beneficios fiscales y programas para compradores primerizos, pero sin construir más viviendas, darle más dinero a los compradores no baja los precios, solo aumenta la competencia por la misma oferta limitada. Esto no fue un solo error, fue una reacción en cadena: suelo restringido, dinero barato, salarios estancados y soluciones temporales en lugar de cambios estructurales. Así llegamos hasta aquí. Por eso, las ciudades más ricas del mundo son hoy las menos accesibles para vivir. ¿Y qué significa esto en la vida real? Para millones de familias de clase media, ser propietario ya no forma parte del plan de vida. En ciudades como Los Ángeles, Sydney o Nueva York, los inquilinos destinan más del 30% de sus ingresos solo al alquiler. El comprador promedio de su primera vivienda tiene ahora entre 35 y 40 años, una década más que sus padres. Cuando la gente no puede vivir donde están los empleos, la movilidad se detiene. Las personas abandonan las grandes ciudades no por elección, sino por presión. Las ciudades productivas pierden trabajadores esenciales, los mercados laborales se congelan y la desigualdad se profundiza. A nivel global, el valor total de los bienes raíces equivale a aproximadamente 3,5 veces el PIB anual del mundo. Incluso quienes logran comprar asumen altos niveles de deuda y una exposición constante a crisis económicas. Entonces, ¿hay una salida? Algunos países están intentando soluciones. Nueva Zelanda obliga a las ciudades a planificar décadas de crecimiento habitacional. En Estados Unidos, varias ciudades están eliminando la zonificación exclusiva para viviendas unifamiliares y permitiendo mayor densidad. Singapur demuestra que la vivienda pública a gran escala funciona, con casi el 90% de las familias siendo propietarias.
Otros países atacan directamente la especulación mediante impuestos y restricciones a inversores. Sí, necesitamos más viviendas, pero también necesitamos replantearnos para quién es la vivienda, quién puede comprarla y qué tipo de economía estamos construyendo, porque, en el fondo, esta es una historia antigua, el dinero concentrándose en pocos activos y expulsando a todos los demás, y mientras ese equilibrio no cambie, la vivienda seguirá fuera del alcance. Si quieres entender mejor por qué la desigualdad está creciendo y cómo llegamos hasta aquí, revisa el video completo que aparece en tu pantalla. Gracias por ver y recuerda, el conocimiento es el primer paso hacia el cambio.